Hola, hoy vamos a hablar de límites y coherencia. Vamos a partir haciendo la distinción que hacía Humberto Maturana entre el borde y el límite. El límite es una situación que impone un tercero y que no puedes transigir, no puedes ir más allá de ese límite establecido por el tercero, básicamente porque siempre va a haber una sanción. El borde es el espacio que yo dibujo a mi alrededor y que dice relación principalmente con qué cosas yo no voy a hacer, ya sea por consideraciones éticas, morales, de conducta, por autocuidado, etcétera. Entonces, por ejemplo, yo si un día amanezco de malas y quiero no hacerle caso a un semáforo, bueno, el semáforo es una norma que está asociada a la educación vial, pero que es un límite para mí. No lo puedo vivir como un borde. No existe la posibilidad de que en el fondo yo decido hacerle caso al semáforo, sino que el semáforo está ahí y tengo que hacerle caso por un tema de convivencia con otros. ¿Ya? Es interesante ver que esta mirada, que es la mirada que tenía Humberto Maturana, se centra en la experiencia de el límite y el borde. O sea, cómo yo vivo lo que vivo, que es el límite y el borde, y cómo en el fondo yo puedo sintonizar mis límites y mis bordes respecto de la conducta esperada. El límite, entonces, que es esta posibilidad de que exista una disposición que haga que yo no pueda realizar ciertas conductas, es muy interesante, no solamente porque al revés de lo que uno pudiese pensar, siempre va a generar más seguridad en las salas de clase y no necesariamente más rebeldía, excepto en algunos ciclos, en donde en el fondo vemos que los niños empiezan a cuestionar un poco más la norma y que necesitan como esa explicación mucho más larga respecto de por qué tenemos que tener ciertos límites. Pero además de eso, los límites siempre van a estructurar la convivencia y van a determinar ciertos patrones conductuales que están asociados a esa convivencia. Un ejemplo es en la sala de clases, cuando habla el profesor o cuando habla una persona, nadie más habla porque si no, no nos podemos escuchar. Esa es una forma de estructurar la convivencia entre pares, ¿ya? Pero también es una forma de enseñar otros fenómenos que están asociados a valores, ¿no es cierto? Y eso es bastante interesante porque los límites de las comunidades educativas casi siempre van generando o son una parte importante respecto de la identidad y de la cultura escolar que se da en ese espacio. Además de eso, los límites favorecen a la autorregulación, ¿ya? Porque en el fondo, como humanos, tratamos de que ese límite no se viva como un peso, sino que se viva como parte de cómo nos tenemos que comportar en la sala de clases. La inconsistencia en los límites, por regla general, va a aumentar la ansiedad, favorece el escalamiento conductual, o sea, favorece que en el fondo cada vez se vaya más fuera del límite, ¿ya? O de ese límite que nunca tuvo una sanción o que nunca fue visto. Y además de eso, deteriora la percepción de justicia porque, por ejemplo, en el caso de una situación muy típica es cuando alguien o niños de segundo ciclo, enseñanza media, dicen, pero es que siempre me retas a mí y en realidad todo el resto lo hace, pero al resto no le llamas la atención. ¿Ya? Eso puede darse por un tema de inconsistencia, aunque la mayor parte de las veces también se da por el fenómeno de la vivencia de lo injusto. La vivencia de lo injusto está asociado también a cómo experimentamos esos fenómenos que nosotros consideramos injustos y cómo experimentamos la norma. Si la norma la vemos todo el tiempo como un fenómeno de límite que no tiene ninguna correlación conmigo y al cual yo no le veo ninguna lógica, evidentemente voy a sentir que es algo que está impuesto de manera voluntariosa por un tercero y que no dice relación con mi realidad. Y eso muchas veces va a generar frustración, rabia y también tratar de infraccionar la norma permanentemente. La coherencia, esta coherencia a la que queremos aspirar en los límites, es básicamente alinear los valores y los límites del adulto con las acciones diarias.
De esta manera lo que hacemos es generar un espacio, un entorno predecible, y que se percibe más seguro para el niño, sin recurrir necesariamente a estar castigando constantemente o a estar siendo permisivo constantemente, ¿ya? Sino que en el fondo tratamos de estructurar los límites a la conducta esperada que yo necesito para poder realizar las acciones que tengo que realizar al interior de la sala de clase, ¿ya? Vamos a poner un ejemplo típico y es como yo necesito que los alumnos haya espacios en los cuales pueden, por ejemplo, interactuar entre ellos, pero también va a haber espacios en los cuales necesito que me presten atención para efectos de ello poder entregar el contenido probablemente. En este sentido es bastante interesante o hay que fijarse muy bien en qué conflictos me cuesta manejar un poco más. ¿Por qué? Porque estas cápsulas son a propósito de modelado de conducta y en el modelado de conducta nosotros modelamos también cómo esperamos que los niños resuelvan muchas veces los conflictos. Entonces, hay que preguntarse cuáles son esos conflictos que nos cuesta manejar más. Por ejemplo, si de pronto me cuesta más manejar una interrupción que me generan, o la agresividad, o la apatía, o una conducta desafiante, la desregulación, tener algunos elementos, primero para regularme, porque muchas veces esos conflictos que me cuestan manejar más me van a llevar a emociones más difíciles, y segundo, tener algunas estrategias eh, así como prediseñadas para efectos de trabajar con ciertos alumnos o según los ciclos también, según los procesos vitales de los individuos, ¿ya? Para esto es relevante en el análisis de los casos en los cuales existe un conflicto. Lo primero es que siempre tenemos que identificar las necesidades de los individuos. Lo segundo es identificar las emociones que están en ese conflicto, ¿ya? De hecho, muchas veces, por ejemplo, identificando las necesidades, ¿ya? Uno lo puede solucionar. Pero además de eso, después va a tener que ver en qué situación emocional se encuentran ambas partes del conflicto cuando le toca como mediador. O cuando, por ejemplo, el conflicto es solamente de un niño respecto del docente, también hay que identificar ciertas emociones para que el niño comprenda por qué, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo típico que es me pusiste una mala nota. El niño no logra como realizar el relato de que él se sacó una mala nota, sino que en el fondo es me pusiste una mala nota. Y hay que identificar qué emoción está debajo, porque muchas veces puede ser miedo a que los papás lo reten o una sensación de que efectivamente estudié pero no logro subir mis notas. Y es interesante esto porque en el fondo nos lleva también a tener una mayor comprensión del conflicto para el niño, ¿ya? Lo tercero que se analiza en un caso en el cual hay un conflicto son las normas involucradas. O sea, si, por ejemplo, en este me pusiste mala nota, en realidad él me faltó el respeto con el me pusiste mala nota y no fue una conversación entre pares o me lo planteó de manera respetuosa, pueden haber normas involucradas que digan relación con una sanción, ¿ya? Pero esa sanción siempre tiene que tener una respuesta proporcional, evidentemente. Y además tiene que tener un trabajo asociado a que la próxima vez que el niño perciba la misma situación, en realidad no reaccione de esa forma, sino que reaccione de una manera mucho más adecuada al contexto. Eso es lo que estamos buscando. La adecuación a la norma está vinculada a cómo queremos que los niños reaccionen frente a determinadas situaciones que les van a ocurrir. O sea, si el niño el día de mañana tiene una mala nota y está en la universidad, bueno, no puede ir a increpar a un profesor y eso lo sabemos. Entonces, la idea es ir generando estas estrategias e ir generando estos modelados de conducta o estos aprendizajes en nuestros estudiantes para efectos de efectivamente generar habilidades en ellos que nosotros vamos a ir como percibiendo o identificando, teniendo también conciencia de nuestras propias emociones. En concreto, respecto de límites, lo primero que nosotros tenemos que hacer es, las normas tienen que ser explicadas y conocidas por todos, pero las normas no son un abstracto. O sea, en estricto rigor, el enunciado normativo sí es un abstracto, pero la norma, debajo de la norma siempre existe
una conducta esperada. Y uno de los fenómenos que nos pasa en las escuelas es que muchas veces la conducta esperada es distinta. ¿Por qué? Porque el profesor de educación física no requiere la misma conducta en su sala de clase, en su espacio de clases, que probablemente el patio, versus el profesor de matemática. Ambos requieren conductas distintas. Y en ese sentido también es importante explicitar qué conductas yo necesito. Es muy probable que el profesor de lenguaje o el profesor de alguna asignatura que es más de sin tanta interacción, va a necesitar más concentración o un fenómeno más individual, de trabajo individual, que el profesor de educación física. Y es el profesor el que está llamado a convocar o a explicitar cuál es la conducta esperada dentro de ese espacio de clase. Lo segundo es que las consecuencias siempre tienen que ser consistentes y proporcionales. Y en este sentido yo creo que es una de las cosas que más complica de pronto, no tanto el tema de la proporcionalidad, sino el tema de la consistencia, porque muchas veces se nos olvida que alguien ha realizado ciertas conductas y con tanto ajetreo cotidiano en las escuelas, muchas veces somos poco consistentes, ¿ya? Y es por eso también que se ha hecho en los últimos años un llamado a convivencia escolar para efectos de ir siguiendo como el camino del niño, digamos, y la evolución del niño en cuanto a la adecuación normativa, pero también en cuanto a si tiene otras conductas que explican alguna situación complicada. Y lo tercero es el uso de las rutinas. Los profesores muchas veces no nos damos cuenta que cuando se entra a la sala de clases, se entra y ya se entra con una disposición frente a determinados cursos que está vinculada a ciertas rutinas, ¿ya? Y es relevante tomar conciencia de las rutinas y también es relevante que los niños tomen conciencia de sus rutinas. Eso no solamente va a hacer que tengan un trabajo más ordenado, sino también los va a hacer más conscientes de su propio progreso educativo. Y eso es muy importante porque en la medida en que ellos toman conciencia del progreso educativo, también van tomando conciencia de sus logros, que pueden ser muy pequeños, pero que todos sabemos que en la escuela todos esos logros pequeños van logrando la evolución o la modificación de las conductas de los niños, pero también la modificación de esos aprendizajes y los van complejizando cada día más. Muchas gracias, nos vemos en otra cápsula.